Hola amigos, bienvenidos a una nueva lección de nuestro curso de Laravel. Mi nombre es Ernesto Oliverio. El día de hoy vamos a revisar lo que es los comandos para PHP Artisan en lo que tiene que ver con Tinker. Primero veamos el modelo que nos habíamos quedado en la clase anterior. Teníamos un rol puede tener muchos usuarios. Un usuario puede publicar muchos libros y los libros a su vez pertenecen a una categoría, para lo cual nosotros habíamos establecido las relaciones a nivel de migración y las relaciones a nivel de modelo. Una pequeña aclaración: en la clase anterior tuve un inconveniente de una falta ortográfica en lo que era la palabra belongs to. Entonces vamos a indicar dónde tuve ese inconveniente, y es que está escrito la G primero, debe ser NG, belongs to, está escrito belongs to. Entonces corregimos tanto en book como en usuario, es belongs to. Ahí ya tengo el host many y el belongs to. Retomando la clase, entonces tenemos que el día de ayer hayamos hecho los modelos, las migraciones y las relaciones del uno a muchos y del muchos al uno. El día de hoy vamos a probar que todo lo que hayamos hecho hasta el momento esté funcionando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Insertando en nuestra base de datos lo que son elementos tanto para categorías como para roles. Vamos a interactuar con lo que es la base de datos, insertando, seleccionando, eliminando o actualizando elementos. Bien, entonces retomando lo que es nuestra clase, tenemos el modelo. Como repito, un rol tiene muchos usuarios, un usuario puede publicar muchos libros, los libros pertenecen a una categoría. Vamos viendo la clase de hoy qué significa Tinker. Tinker es una consola de comandos que permite a los desarrolladores interactuar con todas las clases de la aplicación que están construyendo. Tinker es una herramienta muy utilizada para hacer pruebas en el funcionamiento de mis desarrollos. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante Tinker yo voy a tener una especie de un intérprete donde yo voy a digitar código y lo voy a ir probando para ver si lo que he desarrollado se encuentra bien. Como podemos ver en la imagen, ingresamos PHP Artisan Tinker y automáticamente en la consola nos aparece una pequeña shell para poder lanzar los comandos. En este caso serían las variables y operaciones que trabajan con PHP. Debemos recordar que para lanzar el comando PHP Artisan Tinker tenemos que estar en el directorio del proyecto. El ejercicio que vamos a hacer hoy día con los modelos va a ser operaciones de consulta sin where, operaciones de consulta con where, operaciones de ingreso, operaciones de actualización y operaciones de eliminación. Cabe indicar que vamos a trabajar con la clase categorías y como actividad les va a quedar a ustedes la clase roles. Entonces vamos a trabajar con roles y categorías. Lo mismo que yo haga en categorías o haga en roles, ustedes lo van a replicar para esa tabla. No vamos a tocar por el momento lo que es la tabla usuarios ni la tabla books, que es lo que vamos a estar haciendo en la siguiente lección. Bien, sin más palabras, comencemos. Entonces, en primer lugar, yo tengo aquí mi consola, por lo tanto voy a ejecutar PHP Artisan Tinker y doy Enter. Automáticamente me carga aquí lo que es mi consola mi intérprete para poder lanzar los comandos. Entonces, vamos a ver el primer comando, que significaría para hacer un select asterisco from. Entonces, vamos a trabajar con roles. Entonces, yo tengo aquí de roles, tenemos lo que es soft delete, el eliminado lógico, y tenemos fillable, que son los atributos con los cuales yo voy a trabajar para el usuario. Y tenemos que un rol puede traerme muchos usuarios. En primer lugar, vamos a extraer los roles de la base de datos. Es importante saber el namespace donde estamos ubicados. Por lo tanto, vamos a poner aquí lo siguiente: app rol.
Ahí yo tengo acceso a la clase de roles. Ahora vamos a hacer el select asterisco from. Para hacer select asterisco from, simplemente voy a poner dos puntos, all. Y damos enter. Automáticamente aquí hago un select asterisco from de mi tabla en la base de datos. Entonces vamos a validar en nuestro PHP MyAdmin que la tabla roles tiene admin. Siguiendo con el ejercicio, pues ahora resulta que me dicen quiero un select asterisco from, pero tráelo por un campo específico. Entonces vamos a hacer role y le vamos a añadir la palabra where. El where recibe tres parámetros. Primer parámetro que recibe es el atributo, en este caso sería name. Segundo parámetro, el operador lógico, puede ser mayor, igual, menor, diferente o like, mayor igual, menor igual. Entonces yo aquí voy a poner lo que significa igual. Y le voy a decir que el nombre sea igual a admin. Pero aquí ya no vamos a poner la palabra all, sino que vamos a poner la palabra get. Esa es la diferencia cuando utilizo where. Doy enter y ahí tengo el mismo resultado, pero ahora es por un select asterisco from where. De la misma manera, ya tengo un select asterisco from normal, ahora tengo un select asterisco from pero con un where, pero me dicen ahora que necesito un select asterisco from con where y con un and, es decir que quiero hacer una comparación por dos atributos. Entonces me sirvo del ejemplo anterior y vamos a añadirle otra condicional. Para poner un AND simplemente necesito poner otro where, pero yo no lo voy a poner con doble punto, sino que lo voy a poner con un menor mayor, con un menos mayor o signo de atributo. ¿Cuál sería? Un where. ¿Quién voy a filtrar? Voy a filtrar por description. Esa description que voy a filtrar va a ser aquí like. Vamos a hacer otra prueba. Y le digo que el atributo termine en OR. Ya, un ejemplo. Podemos observar, me trae el mismo resultado, pero ahora me dice que estoy haciendo un select asterisco from con un where y un and. Es lo mismo que yo estuviera haciendo esto de aquí. Select asterisco from users where name sea igual a admin and description like or. Es lo mismo que estuviera haciendo aquí en esta parte, lo que estoy haciendo aquí arriba. Entonces de esa manera yo vengo y hago mis select. Ahora el siguiente paso me dicen que ejecute un select asterisco from, pero ahora le ponga where y un or. Entonces cuando yo pongo where y or, yo ahora voy a hacer el siguiente cambio. Simplemente para hacer por un where or, aquí el or se llama or where. Y ahí ya tengo que sea igual a admin y que la descripción termine en or. Entonces vamos a inventarnos un nombre, que el rol sea usuario o que la descripción termine en or. Entonces debería botarme un resultado. Y perfecto, ahí tenemos ese resultado. De esa manera yo realizo un where y un and para una tabla simple. En las siguientes clases vamos a viendo lo que es inner join, pero eso ya la vamos viendo en lo que es código. Ahorita me interesa que aprendan lo que son los comandos básicos de Eloquent para poder extraer data. Ahora me dicen que necesito sacar un in. Entonces, me dicen que haga un select asterisco from donde el ID sea 1 y 5. Entonces, si yo quiero hacer eso, yo necesitaría poner where in ID. El int ya se altera, el int lleva el primer parámetro es el atributo y el segundo parámetro es un array.
Ese array es todos los elementos que yo puedo obtener. Tengo que va a traer el 1 y voy a filtrar por el atributo 5. Y le voy a decir también get. Entonces doy enter y me trajo el mismo resultado. Pero ¿qué pasa si yo pongo un atributo que no hay? ¿Qué puede suceder? No es que va a botar un error, simplemente me trae una colección vacía. Entonces, si una de esas condiciones no se cumple, me está trayendo una colección vacía. Entonces, hasta el momento hemos visto cómo seleccionar. Ahora, el where in tiene su contrario, que sería el where not in. Entonces yo le digo que no me traiga ni el código 1 ni el código 5. Entonces, ¿qué me traería? Como en la tabla solo hay un registro de ID 1, me va a traer vacío. Veamos, me trae vacío. Entonces yo quiero que me traiga todos menos el 5. Como 5 no existe, ¿quién me va a traer? 1. Y así tenemos los elementos. Entonces, hasta el momento hemos visto cómo hacer sentencias de select. Ahora me dicen que realizo ya las operaciones del CRUD. Entonces, por select hemos visto cómo hacer un select asterisco from, cómo hacer un select asterisco from con un where simple, cómo hacer un select asterisco from con un where y un and, cómo hacer un select asterisco from con un where y un or, un and y un or, cómo hacer un select asterisco from con un in, y cómo hacer un select asterisco from con un not in. Si yo tuviera que hacer tres condicionales por ya tres elementos, que es decir, and, ¿qué tendría que poner? Where y where. Si tengo que hacer where, and, or, debería poner where, or where. Y así voy jugando con los atributos de condicionales que me van pidiendo. Lo que es inner join, left join y right join lo vamos a ver en las siguientes lecciones cuando nos toque armar lo que es las peticiones para ver las publicaciones de los libros. Todo eso tenemos contemplado. Entonces ahora vamos a hacer lo que significa un pequeño ingreso hacia la base de datos. Entonces, para poder ingresar un objeto a la base de datos, el primer paso sería instanciar dicho objeto. Por lo tanto, yo vendría a poner obj, va a ser igual, ese obj representa el nombre de la variable, ustedes pueden poner el que deseen, app role. Primero creo una instancia a la base de datos. Perdón, creo una instancia a la clase. Una vez que tengo esa instancia a la clase, empiezo a llenar los atributos. ¿Cuáles son los atributos de ese objeto? Los atributos de ese objeto son los que yo tengo ubicados aquí en fileable. Sería name y description. Por lo tanto, yo debo llenar obj name va a ser igual a, vamos a hacer el rol ahora usuario, punto y coma, y damos enter. Si está bien, va a salir de color verde o de color azul, dependiendo el color de su consola. Pero aquí va a salir lo mismo que ingresamos. Lleno el siguiente atributo que sería description. Una vez que tengo description, le vamos a poner aquí rol usuario por defecto. Damos un enter. Y ahora simplemente una vez que llene el objeto, me toca guardarlo en la base de datos. ¿Cómo guardo en la base de datos? Con obj save. Y doy un enter. Automáticamente se guarda ese objeto en la base de datos. Entonces, para llenar un objeto en la base de datos, primer paso, instancio el objeto de la clase. Segundo paso, le lleno los atributos que por lo general los tenemos en el file label. Y tercero, pongo save. Este mismo que yo coloco aquí, estas cuatro líneas, que he colocado aquí, son las mismas líneas que yo voy a colocar en mis controladores al momento de desarrollar. Entonces, cuando nos toca hacer el controlador, que es en las siguientes clases, ahí vamos a ver cómo son estos pasos. Que es lo mismo que estamos poniendo aquí, pero ya en un controlador. Entonces,
Como ya tengo los objetos metidos en la base de datos, simplemente voy a validar que ya esté en la base de datos. Pongo app rol all. Le doy enter y me trajo dos objetos de la base de datos. En este caso debería salir el código 1, pero como estaba haciendo pruebas entre los modelos, entonces ya borré para esos registros de la base para poder trabajar con ustedes como nos habíamos quedado en la clase anterior. Entonces yo tengo aquí ya dos objetos ingresados a la base de datos. Me retorna una colección de objetos rol. Una vez que yo tengo ese objeto extraído, pues yo ya puedo hacer lo que es un update. Supongamos, el ID 1 es administrador y el ID 4 es usuario. Pero supongamos que al usuario 4 no se llamaba rol usuario por defecto, está con minúscula. Yo lo quiero con mayúscula. Si se dan cuenta, en el save yo no utilicé lo que es create, ni update, ni delete. El create y el update automáticamente las pone el save, con una diferencia. Si es instancia por primera vez, es decir, si voy a insertar, la fecha para los dos es la misma. Pero si voy a actualizar, simplemente de manera automática, el update out cambia. Entonces vamos a realizar una actualización sobre usuarios. Por lo tanto, primer paso, para hacer un update, yo tendría que cargar el objeto. ¿Cómo cargo el objeto? El objeto lo puedo cargar de dos maneras. La primera es haciendo un find y la segunda es haciendo un query, como lo habíamos visto más arriba. Haciendo un find, que es la más fácil, porque estamos trabajando por el ID, y si yo respeté las convenciones del framework, voy a tener lo que es ID como clave primaria. Simplemente voy a poner obj es igual a app rol, find. ¿A quién voy a buscar? Al objeto número 4, punto y coma, enter. Si estamos viendo, me hace un select de ese objeto y ya ese objeto está cargado en la variable objeto, valga la redundancia. ¿Qué debemos hacer? Digo que description está en minúscula, ahora ponlo en mayúscula y aumentale al final signos de admiración. Entonces pongo obj description va a ser igual a rol usuario por defecto y los signos de admiración. Pongo punto y coma, doy enter y guardo el objeto obj save. Automáticamente se guardó ese objeto en la base de datos. Pues vamos a comprobar que ese objeto esté guardado en la base de datos. Simplemente pongo app rol all. Enter. Ya tengo guardado el objeto. Si vemos que de principio tenía rol usuario por defecto en minúscula y ahora tengo rol usuario por defecto en mayúscula con los tres signos de admiración. Ojo, esto que estoy haciendo aquí está siendo reflejado en nuestra tabla de base de datos. Vamos viendo si comprobar la veracidad y vemos aquí que tenemos que este objeto fue creado a las 23 horas con 43 minutos y fui actualizado a las 23 horas con 47 minutos. Ya, entonces tenemos lo que es el find para cargar un objeto. Entonces, vamos ahora a crear un nuevo rol. En primer lugar vamos a crear un rol. Instancio el objeto. Lleno un nombre y le vamos a poner aquí default. obj description igual role default obj save. Consulto app role all. Tengo tres elementos en la base de datos. Entonces, como tengo tres elementos en la base de datos,
Pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la famosa eliminación. Si nos damos cuenta, el objeto número 1, que es el administrador, no ha sido actualizado, por lo tanto fecha de actualización y fecha de creación es la misma. No ha sido eliminado, por lo tanto fecha de eliminación está en nulo. El objeto número 4 sí fue modificado, por lo tanto la fecha de creación y actualización han cambiado. Entonces ahora vamos a eliminar el objeto número 5, el que acabamos de crear ahorita. ¿Cómo sería para eliminar? El mismo paso de actualizar. En primer lugar, busco el objeto obj app role find 5, que es el elemento número 5. Extraje el objeto y ahora simplemente corro esta parte. Delete. El objeto, delete. Se eliminó el objeto. Si yo hago otra vez un all, solo me cargó 2. Ya no me carga 3, pero hago un eliminado lógico. Esas son las ventajas de haber utilizado lo que es soft delete. Soft delete me hace un eliminado lógico. Y como estoy trabajando con Eloquent, pues simplemente a todos mis queries le está diciendo donde la fecha de eliminación is not null. Por debajo los queries van así. Entonces, yo vengo y traigo aquí el elemento, vamos a validar roles. Veo que están los 3 roles ingresados, pero uno de ellos tiene el delete add, que no es nulo. Entonces, de esa manera se realizan lo que es la creación, actualización, selección y eliminación. Una vez que tenemos estos objetos, vamos a darle uso a las funciones que les hayamos creado en la clase anterior, lo que era el hostMany y lo que era el belongs to. Entonces, decimos que un usuario pertenece a un rol y un rol tiene muchos usuarios. Por lo tanto, vamos a probar esa parte. Busco el objeto, vamos a extraer un objeto, el objeto de tipo rol, app, rol, find 1 y damos enter. Ya extraje ese elemento. Ahora digo que quiero los usuarios que pertenecen a ese rol. ¿Cómo hago esa función? Pues aquí va a servir la función rol que tengo programada, la del la función users que tengo programada, la del hostMany. Recordemos, primer parámetro la clase, segundo parámetro el atributo de relación, tercer parámetro la primaria. Vamos a probar este elemento aquí y digo que ya tengo cargado el objeto administrador y ahora voy a probar esa función. Sería obj users. Damos cuenta, automáticamente buscó el rol que esté en admin y extrajo los usuarios. Con esto ya tengo que los usuarios, tengo cuántos están asociados a ese rol. Damos cuenta, es un array de objetos usuarios. Pero resulta que quiero hacer lo contrario. Quiero un usuario, quiero saber qué rol tiene. Entonces ahí entra en juego la parte inversa. Un usuario, ¿qué rol tiene? Belongs to. Entonces, por lo tanto, vamos a cargar ahora un objeto de tipo usuario. A ponerle obj-user, app, user, find, el objeto de ID 1. Cargamos el objeto admin. Ahora le digo qué rol tiene ese usuario. Simplemente yo tendría que poner user rol. Ya tengo el objeto rol. Pero a mí me dicen, no quiero traer todos los elementos del objeto, simplemente dime el nombre. Rol name.
Ya tengo ahí los objetos de los atributos de ese otro objeto. Entonces, de esa manera yo extraigo. El host many me va a devolver una colección de objetos y el belongs to me va a devolver un solo objeto. Entonces, las actividades que ustedes van a realizar es probar estos comandos que hemos hecho para roles. Van a hacer lo mismo, pero para categorías. Entonces, si nos fijamos, categorías es el modelo category y de la misma manera tengo name y description. Una categoría tiene muchos libros, pero por lo tanto al principio a ustedes no les va a botar ningún libro porque no hemos llenado ese atributo. Pero van a practicar lo que es el insert, el update, el delete y los select hacia las categorías. Bueno, esta ha sido la clase que tiene que ver con Eloquent. Espero que les haya servido de mucha ayuda. A lo largo del curso vamos a estar desarrollando el sitio, que es una pequeña depósito donde los usuarios publican un libro y cualquier usuario registrado en el foro los comenta. Y vamos a poder revisar todas estas informaciones. Sin más palabras, pues me despido. Un saludo.